¿Qué tal, Dani? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, estoy bien, ya listo para empezar con las clases. Muy buenas tardes, por cierto. Muy buenas tardes, Dani. Muchísimas gracias por conectarte. Y pues claro que sí, vamos a empezar pues empezar esta nueva materia, ¿verdad? Que tenemos es pues todo lo que tiene que ver con bases de datos. Ahorita estamos ya grabando la sesión para que posteriormente pues la puedan tener ahí en la plataforma y puedan visualizarla en el momento que se requiera, ¿sale? Bueno, para no quitarte mucho tiempo, vamos a empezar con todo esto. Pues la materia tiene que ver, como te comentaba yo, con todo lo que son las bases de datos. Las bases de datos son conjuntos de información. Esta información que nosotros almacenamos tiene que ser consultada en algún momento. Esta información que nosotros vamos a guardar la podemos manipular, ¿verdad? Porque si no la pudiéramos manipular, de nada nos serviría porque sería información que ni la actualizamos, ni la consultamos, ni la renovamos, ¿verdad? Entre otras funciones. Entonces, pues estaría obsoleta esa información o esa base de datos si no realizamos procesos con pues todos esos datos, ¿verdad? Por lo tanto, las bases de datos nos van a servir para que en esos almacenes de información que nosotros vamos a alimentar con registros y pues en algún momento, mediante un sistema, mediante algún motor de base de datos, podamos interactuar con estos datos, ¿ok? Bueno. Entonces, con todo eso, pues vamos a ver, primeramente, como la materia es muy amplia, todo lo que son base de datos, vamos a dar unos repasos para que ustedes, pues en la entrega de las actividades, no se les complique demasiado, ¿verdad? Porque antes de que nosotros aprendamos a hacer duplicados de bases de datos, o podamos manipular o compartir las bases de datos, debemos de conocer un poquito más acerca de, pues, su uso, ¿verdad? ¿Cuáles son las instrucciones más comunes? ¿Qué comandos utilizamos para poder realizar una inserción de una creación de una tabla, una inserción de un registro, una modificación, una eliminación de datos? Y bueno, todo esto que vamos a ir viendo poco a poquito. Bueno, y lo que ves a continuación en la pantalla, pues es una presentación en la cual nos va a ayudar a que nosotros podamos entender un poquito más lo que es el DDL. Hay diferentes tipos de lenguajes, digámosle así. Este, primero, es el lenguaje de definición de datos. ¿Qué cosa es eso? Pues bueno, son instrucciones, por eso nos dice que es un lenguaje, porque se compone de instrucciones. Este lenguaje nos va a permitir que nosotros podamos crear, sobre todo crear, manipular la estructura de la información, la estructura, en este caso, de la base de datos. Es dentro de los lenguajes más básicos, pero muy importantes. Los más básicos son dos, el DDL y el DML. El DDL es el que estamos viendo ahorita y el DML, que es lenguaje de manipulación de datos, lo vamos a ver un poquito más adelantito. Entonces, estas instrucciones que te platicaba yo nos van a servir, como nos dice aquí, son create, alter, drop, truncate. Estas cuatro instrucciones que tenemos tienen diferentes derivados, ¿verdad? Bueno, es decir, lo podemos utilizar de diferentes maneras. Ahora, te voy a dar o les voy a dar, cuando vean esta cápsula, les voy a dar una idea
de cómo es la composición o estructura de una base de datos. Primeramente, la base de datos tiene que tener un nombre, ¿verdad? Ese nombre, o es la parte principal, es el nombre de la base de datos, la creación de la base de datos. Ese nombre tiene que tener un nombre que identifique los datos que vas a introducir en ella. Ejemplo, si tú vas a tener datos de medicinas, de doctoras o doctores, de enfermeras o enfermeros, de turnos, pues estamos hablando de una base de datos de un hospital, ¿verdad? Por lo que un nombre recomendable podría ser BD, que en este caso hacemos referencia a base de datos BD-hospital. Eso nos ayuda a nosotros, a la persona que interactúe con esa base de datos, a tener una idea de qué va a encontrar de información en esa base de datos. Cosas que no son pues permitidas, ¿verdad? Que le pongas un nombre con espacios. No se le puede poner BD espacio hospital, ¿verdad? Eso no está permitido porque tiene ese espacio que al hablar de un lenguaje no lo entendería o mandaría un error de sintaxis. ¿Qué es el error de sintaxis? Que lo estás escribiendo mal o que no entiende que estás escribiendo, ¿verdad? Por eso es de que yo les comentaba que en un inicio les decía yo, BD, ese es opcional también. No es una obligación que le pongas BD, pero es para que tú puedas identificar y te vayas acostumbrando también a que cuando leemos algunos libros de bases de datos, muchas veces encontramos ese nombre como, ese es al revés, si son en inglés es DB, porque es database. En este caso, pues para no confundirnos mucho, mejor le damos la vuelta. Y en español sería base de datos, ¿verdad? Por eso le ponemos la B y la D, ¿ok? Bueno, también otra de las cosas que no está permitido es que empieces con un número. Es decir, tú puedes poner BD-tienda 1, eso está permitido. Pero lo que no es recomendable es que pongas 1BD-tienda. Eso no, porque tiene que empezar por un carácter. ¿Ok? Entonces, son algunas cositas sencillas, pero que muchas veces a la hora de estar escribiendo las instrucciones, ¿qué va a pasar? Que no nos damos cuenta, le ponemos espacio en lugar de guión bajo o dejarlo junto los caracteres y nos va a mandar un error. Otra de las cosas que es muy importante es que tú sepas, en este caso, consultar las bases de datos que ya tienes creadas, ¿verdad? Porque si no, a veces suele suceder que repites los nombres y pues te manda un error que ya existe esa base de datos, ¿ok? Bueno, entonces vuelvo a repetir, algunos pasos básicos que debemos de tener en cuenta a la hora de la creación. Y para la creación, ya entrando un poquito a lo que es, pues lo que es el DDL, nos dice acá, el DDL es un conjunto de instrucciones en SQL, en el lenguaje de consulta de datos, eso quiere decir, que permiten definir y modificar la estructura de una base de datos. Nos dice acá, esto es muy importante, permiten definir y modificar. Porque hablaba yo de la estructura. La estructura es creación de la base de datos, creación de la tabla, creación de los campos y creación de los registros, ¿ok? La información que nosotros almacenamos, ejemplo, mi nombre, Juan Carlos Cancino Trujillo, ese nombre es un registro, ¿verdad? Nosotros lo conocemos como información, pero
cuando nosotros pues ya estamos en la parte de las bases de datos, la vamos o lo vamos a conocer como registro. Entonces, cuando en la actividad, por ahí yo les ponga, rellenar la base de datos con por lo menos 20 registros, ¿qué cosa sería? Los 20 datos de información que se va a necesitar para poder realizar una consulta, ¿ok? Vuelvo a repetir. Paso número uno es el nombre, ¿verdad? La creación de la base de datos. Después de eso vienen las tablas. Las tablas contienen campos y los campos son en este caso eh, los espacios de memoria que están creados o se van a crear para almacenar los registros, ¿ok? Ejemplo de ello, un campo, podríamos decirle, o podríamos llamarle nombre. Nombre, nombre guión bajo cliente, ¿no? Entonces, eso me hace referencia a que en ese espacio de memoria, o en ese, lo puedo imaginar como un rectángulo, en ese espacio se va a guardar, ¿qué cosa? Juan Carlos Cancino Trujillo, que es un registro, ¿verdad? Ese dato. Bueno, hablábamos de las tablas, que es como el segundo lugar. Dijimos primero el nombre, luego la tabla, luego los campos y al último los registros. Registros, ya dijimos que es información. Campos, ya dijimos que es donde se va a guardar los registros. Y nos faltan las tablas. Las tablas lo podemos imaginar como una agrupación o un agrupamiento de los diferentes campos que conforman o están unidos dentro de la misma información. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el nombre de una tabla tú le podrías llamar usuarios, ¿sale? Esa tabla que se va a llamar usuarios va a contener diferentes campos que tienen que pertenecer al usuario. ¿Qué quiere decir con esto? Yo le pongo el nombre de usuario a mi tabla y como campos le puedo poner nombre. Nombre guión bajo usuario. Pues es el nombre que va a tener el usuario, ¿verdad? Dirección del usuario. Puedo poner teléfono del usuario. Em, alguno, CURP del usuario, tipo de sangre del usuario, y algunos otros datos que yo necesite, email del usuario. Lo que no sería correcto es que yo ponga dentro de esos campos, se me ocurra poner nombre guión bajo producto. ¿Por qué, verdad? Porque ese nombre del producto ya requiere, o sea, ya es parte de otra tabla, ya no de la tabla de los usuarios, porque los usuarios son personas, ¿verdad? Y tendré yo que ese nombre guión bajo producto, pues ya dependería de otra tabla que pues se llame productos, ¿verdad? Y va a contener todos los datos que correspondan a un producto, como nombre guión bajo producto, cantidad, fecha de caducidad, fecha de compra, fecha de venta y todo lo que tiene que ver, pero con los productos, ¿ok? Y en este caso, ponía yo el ejemplo, todos los datos del o todos los campos del usuario. Por eso, la tabla es sugerente que le pongas un nombre que te recuerde qué campos va a tener adentro, ¿ok? Bueno, con esto ya podemos tener una mayor idea. Me imagino en algún momento, ojalá que ya lo hayan visto. Pero si no lo han visto, pues bueno, ya recordamos, ya aprendimos otra cosita nueva, ¿ok? Bueno, entonces, el lenguaje de definición de datos, como lo dice acá, nos va a permitir que podamos aprender las instrucciones para la creación de la base de datos, ¿ok? Bueno, ¿y cuáles son esas instrucciones? Bueno,
Dentro de esas instrucciones tenemos la primera muy importante que es la instrucción create. Aquí les puse unos ejemplos de la instrucción create. En este caso, yo puedo utilizar create para crear bases de datos, tablas, vistas, índices, esquemas y bueno, una serie de actividades que yo puedo utilizar con esta instrucción. ¿Ok? Nos dice acá, es utilizada para generar diferentes objetos dentro de una base de datos como el nombre, para empezar, como la base de datos mismas, como las tablas, como los índices y vistas. Permite establecer la estructura y las relaciones que definirán cómo se almacenarán y accederán a los datos. Aquí les puse un ejemplo de la creación de una tabla. En este caso, podemos observar que dice Create Table Persona. Entonces, ¿cómo se va a llamar la tabla? Se va a llamar persona. Y dentro de esa tabla, que por eso le ponemos los paréntesis, va a contener campos. ¿Y qué campos va a contener? Va a contener un campo que se va a llamar ID. Por lo general, ID es identificador. Va a ser de tipo entero. No va a ser nulo. Eso, pues, más adelantito van a ir aprendiendo toda esta parte, o me imagino que tal vez pueda ser que ya la sepan. Y va a ser autoincremento, ¿no? El autoincremento, para recordar un poquito, es pues que me va a permitir que yo no me esté preocupando de cuántos registros son los que se han ido introduciendo, sino que automáticamente el motor de base de datos, que en este caso es MySQL, me va a permitir llevar el conteo. Uno, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Porque si no, pasa lo siguiente, que pues ahorita que estoy haciendo las prácticas, tal vez me acuerdo que ingresé 10 registros y cuando yo vuelva a ingresar registros, me debo de acordar que me quedé en el 11, ¿verdad? Terminé el 10 y ahora sería el 11. Y hay veces que pues eso no se podría hacer en un sistema, pues ya en función, no sería automático, ¿verdad? ¿Por qué? Porque imagínense que yo voy a estar recordando qué venta me quedé, y para poder tener un número consecutivo, ¿no? Pues está imposible, ¿no? O sea, no serviría. Por eso hay tipos de instrucciones como autoincrement que me permite obtener cuál fue el último registro y partir de ahí. En este caso ya automáticamente me pondría el número 11, ¿ok? Bueno, también tenemos otro campo que en este caso se llama nombre. Es de tipo varchar, que varchar es de varios caracteres y entre paréntesis tengo que ponerle la cantidad de caracteres que va a contener. En este caso, me está comentando que son de 50 y not null quiere decir que no puede estar vacío ese campo, que lo tienen que llenar. Y así nos vamos con apellido, varchar de 50, not null, teléfono. Aquí, en este ejemplo, em, bueno, desgraciadamente ahorita, pues, me gustaría, tal vez, me hubiera gustado que fuera una continuación de lo que tal vez yo ya sepa que han visto porque ahorita no sé específicamente qué tanto saben de bases de datos, ¿verdad? Entonces me voy a la parte de que tal vez, qué tal si no, no tienen los conocimientos hasta ahorita suficientes para, pues, dejar de explicar esto. Entonces, pues mejor lo explicamos, ¿verdad? Pero bueno, en el caso de teléfono, hice esta pausa porque... em, en mi caso, yo lo manejo como varchar, no lo manejo como entero. Mi explicación se basa en que, por lo regular, el tipo de dato entero voy a utilizarlo cuando voy a realizar tal vez operaciones, voy a utilizar tal vez esta parte de información en la cual
en la cual yo realizo operaciones, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, entre otras, ¿verdad? Pero con el teléfono no se realiza ninguna operación, ¿verdad? Entonces, únicamente me va a servir para obtener ese conjunto de caracteres, ¿verdad? En este caso, lo maneja como entero, de 10 valores. Yo, en lo particular, mejor lo manejo como varchar. ¿Por qué como varchar? Porque aunque nosotros, pues nuestro cerebro nos indica que es, o nuestra lógica nos indica que empezamos con el 967, pues es un valor, pero muchas veces, ¿qué hacemos? Le ponemos 967 guión, ciento y tantos, y guión, y continuamos con los valores, ¿verdad? Entonces, esos guiones no los podría yo poner si pongo un tipo de dato entero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el guión no es un número entero. Además de que si yo pongo un número de 10 dígitos en el cual no voy a realizar operaciones, pues es como estar desperdiciando la capacidad de información que pueda almacenar, ¿no? Entonces, ese es en mi caso, me funciona mucho mejor con varchar, ¿ok? Dirección, eso sí está bien, dirección varchar de 150 y acá nos indica que la llave primaria va a ser ¿qué campo? ID, ¿ok? Bueno, aquí hay una parte que me gustaría, Dani, ahora sí te voy a pedir por favorcito una intervención tuya, porque me gustaría que me pudieras decir si ya saben qué cosa es una llave primaria o si en algún momento lo practicaron o ya, les indicaron para qué sirve una llave primaria. Por favorcito, Dani, si me pudieras apoyar. Bueno, eh, creo que sí se tocó el tema con colega tuyo, pero fue de las primeras clases, ¿verdad? No, sí tengo esa curiosidad por saber qué es un primaria y qué. En otras palabras, no estoy del todo seguro, pero sí entiendo que tiene algo que ver con, con la identificación o algo, dirección, no sé. Ok, Dani, perfecto. Bueno, te escuché muy bajito porque apenas logré escuchar, tal vez hay un detallito con tu micrófono, pero por lo que logré escuchar, creo que, digamos como que tienen la parte básica. Y de todos modos, les explico. Te agradezco mucho, Dani. ¿Qué sucede? La llave primaria, eh, en una base de datos o en una tabla, tenemos, como les había yo comentado, campos, ¿verdad? Y esos campos tienen registros, pero para que yo pueda identificar más fácilmente todo el conjunto de datos que contiene esa tabla, ¿qué sucede? Es más práctico utilizar un campo como llave primaria, es decir, como el dato que me va a controlar todos los demás datos de esa misma tabla. Entonces, la llave primaria me va a servir como por eso hasta le ponen, por lo regular siempre le ponen ID, porque va a ser el identificador, el número por lo regular o la clave que me va a permitir que yo controle todos los datos. Ejemplo, en esta tabla que se llama persona, con el ID yo puedo saber qué cosa, el nombre, el apellido, el teléfono, la dirección y entre otros datos que yo ponga. Pero la llave primaria es la más importante, por eso se llama primaria, ¿verdad? Y al ser la más importante, no puedo tener más de una llave primaria en la tabla, porque voy a poner otro ejemplo. Eh, Puede ser que en un salón de clases, imaginémoslo así, en un salón de clases yo tengo, pues compañeras o compañeros, ¿no? Y en este salón puede ser que exista otra persona que también se llama Juan Carlos
y tiene los mismos apellidos, Cancino Trujillo, ¿no? Entonces, imaginémoslo así, la profesora o profesor no, a la hora que diga, a ver, pásame tu actividad o tu, tarea, Juan Carlos Cancino Trujillo. No vamos a saber quién de los dos y a quién de los dos se refiere, ¿verdad? Porque hay dos personas que se llaman Juan Carlos Cancino Trujillo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una confusión, ¿verdad? Y al haber esa confusión, ¿qué es lo que sucede? Que no vamos a saber quién. Es más, puede ser que ninguno de los dos pasemos o los dos pasemos. Y haya una, ¿qué tal si la otra, el otro Juan Carlos Cancino Trujillo, sacó mala la tarea? Y me van a poner a mí, que yo sí le hice bien, me van a poner a mí la mala y él la buena. Entonces, va a haber una confusión. Para eliminar ese tipo de detalles, existe la llave primaria, que puede haber que Juan Carlos Cancino Trujillo tenga el identificador 2 y el otro Juan Carlos Cancino Trujillo tenga el identificador 3, ¿ok? Para ello, la profesora o profesor haría lo siguiente, ¿no? A ver, que me pase su tarea el estudiante con el identificador 2 y ya va a pasar el Juan Carlos Cancino Trujillo con el identificador 2 y después van a mandar a llamar al 3. Entonces ya no va a haber una confusión, ¿verdad? Por eso dice acá, o bueno, más bien, no dice, sino por eso les explicaba yo que la llave primaria es el campo más importante que me va a ayudar a identificar los demás datos, ¿ok? Bueno, este es un poquito de conocimientos básicos para que ustedes cada vez vayan mejorando y recordando, si ya lo saben, pues recordando estas partes tan importantes, ¿ok? Bueno, regresando a lo que estábamos porque si no nos vamos a ir muy, podemos extendernos mucho, pues enfocándonos a las instrucciones del lenguaje de definición de datos, pues tenemos esta instrucción tan importante que es create. En un ratito les voy a hacer un ejemplo en Workbench para que ustedes puedan, pues ir haciendo sus actividades, ¿ok? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Dentro de esos ejemplos, pues vamos a ver que con el create podemos crear una tabla, con el create table. Tenemos también, podemos crear índices, como en este caso es la instrucción create index. Y tenemos también una tercera que es Create View y hay muchas más instrucciones. Estas solo son algunas funciones que tiene esta instrucción tan importante que es la de creación. ¿Ok? Bueno, después de esto, ya vimos create. Ahora vamos a ver otra instrucción que se llama alter. Y como su nombre lo dice, alter me va a permitir modificar o alterar la estructura de una base de datos. ¿Y qué cosa sería la estructura? ¿Cómo está conformada? No nos vamos a la información, porque aparte hay otras instrucciones para modificar los registros o la información que estaríamos hablando del lenguaje de manipulación de datos que en la siguiente sesión vamos a tratar. En este caso es la estructura, es decir, cómo se conforma la base de datos. Y tenemos aquí algunas opciones de lo que podemos encontrar a la hora de utilizar esta instrucción de alter. Como nos dice acá, tenemos alter table, altera la tabla clientes, clientes es el nombre, y añade una columna, add column. ¿Cómo se va a llamar la columna? O el campo se va a llamar DNI, que DNI es un nombre de registro también, y va a ser de tipo varchar con 20 caracteres, ¿ok? Y punto y coma para finalizar la instrucción. También tenemos otro tipo de utilización del alter, como es la siguiente. Alter table altera la tabla clientes, pero ahora modifica la columna, ¿ok?
Entonces, una cosa es añade, o sea, vas a poner una nueva y en este caso es modifica la columna email, ya debe de existir, ¿verdad? En algún momento la tuvieron que haber creado, pero la van a modificar email. ¿Qué tal si la persona que realizó la base de datos le puso que era un varchar de 100 o de veinte caracteres? Pero en 20 caracteres se puede llenar muy fácilmente un correo electrónico, porque ahora sí que de base lleva el arroba, no sé, gmail.com, ¿no? ¿Cuántos vamos ahí? Pero ¿qué tal si yo le pongo un nombre bien extenso, ¿verdad? Entonces puede ser que esos 20 25 caracteres que yo le puse de longitud no me alcancen. Entonces, para ello, si ya la creé, en lugar de que yo elimine toda la base de datos y la vuelva a crear y la aumente la cantidad de caracteres, mejor la altero, ¿ok? Esto es tan simple si lo llevamos a la vida real como cuando te hacen un mueble, ¿verdad? O compras un mueble, una mesita. Y esa mesita, pues ya la hicieron, ¿verdad? Ya está hecha de madera. Y esa mesita a veces no está nivelada, es decir, se está moviendo y cuando pones tu café, pues se anda derramando. ¿Qué haces? La alteras, ¿verdad? ¿Cómo la alteras? Poniéndole alguna cuña o algún pedacito de cartón para que se estabilice y no haga ese juego. Es lo mismo. Y si no, imagínense, para volver a crear otra mesa solo porque una de las patas quedó un poquito más cortita, ¿no? Entonces, es, es mucha vuelta a hacer una nueva mesa y mejor solo le ponemos un mejoramiento, ¿no? En este caso, un pedacito de cartón y con eso la mesa queda bien. Es lo mismo que pasa acá. Para no crear de nuevo la tabla, primero eliminarla y luego volverla a crear, mejor solo la alteramos. Muy bien. Bueno. Y bueno, aquí podemos observar algunos ejemplos. Aquí en esta imagen podemos observar una línea de comandos en símbolo del sistema o en terminal y nos dice que va a utilizar la instrucción como alter table, alumnos, altera la tabla alumnos, change, cambia, en este caso pone qué cosa quieres cambiar, el nombre actual del campo. En este caso sería cambia F nacimiento por el nuevo nombre. ¿Y cuál va a ser el nuevo nombre? FENAC. Es una abreviación de fecha de nacimiento, ¿no? Va a ser de tipo date, o sea, fecha, y no va a ser nulo. Es decir, tienes que poner una fecha ahí, ¿ok? Y ya me dice aquí, query OK, o sea, consulta establecida. Y bueno, ya los datos. Si nosotros utilizamos aquí, como lo ponen en el ejemplo, un describe alumnos, que es para describir o ver qué hizo, pues aquí podríamos observar que en la partecita de field, que es campo, abajito me aparece como FNAC. Ya no me va a aparecer como F nacimiento, sino como el nuevo nombre que le acabo de asignar, ¿verdad? Aquí podemos observar otra función más perdón, del alter table, ¿no? Que es el change. Bueno, y aquí nos dice, podemos utilizarlo como un alter table, una alter column, un alter index, ¿ok? Que al fin y al cabo son muchas opciones, ¿no? Son muchas cositas que podemos hacer con esta instrucción, pero las más importantes es eso. Lo más común es que podamos modificar un nombre o modificar el tipo de dato. Eso es lo más común que se nos presenta con la instrucción alter. Bueno, nos vamos ahora con la instrucción drup. Y esta instrucción drup se utiliza para, como nos dice aquí, eliminar objetos de la base de datos, como pueden ser tablas, índices o vistas o la misma base de datos. Este comando es irreversible. ¿Qué quiere decir? Que si tú borraste un campo, ya se borró, ¿no? Ya no le puedes dar control Z para poderlo regresar, sino que tendrías que
volver a poner la instrucción de creación del registro o de la tabla, ¿no? O del campo. Entonces, como por eso nos dice acá que es irreversible, lo que significa que una vez que se ejecuta, los datos y la estructura del objeto eliminado no se puede recuperar. Lo tienes que volver a hacer, ¿ok? Bueno, y aquí tenemos un ejemplo de lo que es el comando, cómo se puede utilizar. En este caso, en esta imagen de la izquierda, pueden utilizarlo como Drop Database Product. ¿Qué está eliminando? Está eliminando toda la base de datos, por eso dice acá, Drop es eliminar. Drop Database. Entonces, puedes eliminar una tabla, que ese es menos poderoso, ¿verdad? Porque es más fácil que vuelvas a poner una tabla que te elimines una base de datos por completo y luego la tengas que volver a crear, ¿ok? Entonces aquí está Drop Database Product y cuando hace un comando de Show Database para poder ver qué bases de datos existen, pues ya vemos que ya no está esta producto, ya no se encuentra acá. De la misma manera, en la imagen de la derecha, podemos observar que utiliza un comando de Drup Database mytestdb-copy, así es como se llama su base de datos. Y a la hora que utiliza esto, me dice que pues la consulta se ejecutó y si nos damos cuenta aquí, cuando vuelve a utilizar su show database, pues ya no está, ¿verdad? Ya no hay ninguna base de datos con el nombre de mytestdb-copy, se ha eliminado. Entonces, ese es un uso de la instrucción drup. Y como nos dice aquí, dentro de las opciones más esenciales o más recurrentes, pues tenemos drup table, el cual elimina completamente una tabla y todos sus datos. ¿Qué son esos datos? Los registros o la información. Tenemos también por ahí un drop index que elimina un índice que mejora la velocidad de búsqueda. Y tenemos algún otro uso como Drop View, que elimina una vista. Bueno, aquí ya viene pues esos usos y después de esto pues nos vamos a otra instrucción que forma parte del lenguaje de definición de datos, que es el truncate. ¿Sale? Este truncate lo que va a hacer, como nos dice acá, se utiliza para eliminar de manera rápida y eficiente todos los registros, o sea, la información de una tabla, sin eliminar la estructura de la misma. Es decir, borra toda la información que tiene y reinicia, por eso es muy importante esta instrucción, reinicia los valores. Es decir, si ustedes iban en el registro 20 y utilizan un delete, que esa es otra instrucción, como nos dice acá, aquí un delete, sí va a eliminar los datos, pero cuando quieran ingresar un nuevo registro, si se quedaron en el 10 los elimino todos. ¿Y cuál va a ser el siguiente que pongan? Va a ser el 11. Pero ustedes va a llegar un momento donde van a decir, no, pero ¿por qué 11? Pues si yo necesito que vuelva a ser el 1 porque se supone que ya hice mis pruebas, ¿no? Y ahora necesito eliminarlo y empezar pues de cero, ¿verdad? Y pues no, con el delete no se va a poder, solo se va a poder con el truncate. Por eso es que nos sirve de manera muy, muy importante. Es como casi como si volviera a crear los campos sin datos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Y aquí podemos observar, en la imagen de la derecha dice truncate table estudiante, dice que va a borrar los datos de la tabla estudiante, ¿no? Y aquí dice que lo ejecutó correctamente. Aquí hace una consulta simple que es select asterisco from students y aquí le muestra qué cosa, que todos los datos están, en este caso, en limpio, ¿verdad? Dice aquí empty set, es decir, que borró toda la información que tenía. Y aquí utiliza una instrucción que es describe students. No lo dice completo, dice nada más desk, pero es describe
así se anota, describe estudiantes y ahí me muestra que sí existe la tabla estudiantes, pero que no tiene datos porque utilicé un truncate. Muy bien, igual en la parte de la imagen de la derecha utiliza un truncate table, y el nombre de la tabla, que se llama libros, ¿ok? Bueno, muy bien. Con esto, pues pueden observar ustedes que son varias instrucciones que, pues, por eso base de datos son materias que quieren de mucha práctica, de mucho análisis, ¿verdad? Y cuando ustedes lo van practicando, van a ver que se les va a ir quedando mucho mejor cómo es que funciona una base de datos, ¿ok? Bueno, aquí pues tenemos ejemplos del truncate, cómo es que funciona. Cuando yo aplico aquí en la imagen de la izquierda, podemos observar que al utilizar un select, select asterisco from TBL customer, nos está diciendo que muestre todo lo que tiene esa tabla. Y tiene dos registros, bueno, tiene dos, cuatro, seis, ocho registros. ¿Verdad? 8 registros, que es cada uno de ellos, pero en este caso tiene dos filas, ¿verdad? Una fila y otra fila. Aquí nos dice dos filas. Y cuando utilizamos el truncate table TBL customer y le damos otra vez que nos muestre esa tabla, ¿qué nos va a decir? Pues que no existe nada, ¿verdad? Por eso nos dice empty set. Quiere decir que ya lo borró todo. Muy bien. Bueno. Aquí vemos algunas propiedades de esta instrucción, pues nos dice que nos sirve para eliminar registros, que es más rápido que el delete, no registra eliminaciones individuales, es decir, lo borra todo, mantiene la estructura de la tabla, eso es muy importante, o sea, porque no borra la tabla, solo borra los registros y requiere menos recursos que un delete. Muy bien. Bueno, y para concluir esta parte de la presentación que les hice, pues aquí podemos observar lo que es el lenguaje de definición de datos, las instrucciones que vimos, create database, create table, alter table. Nos hizo falta por ahí el use, pero el use es una instrucción que me sirve para poder cargar o utilizar la base de datos. Drop table, que me sirve para borrar una tabla, perdón. Y el truncate table, ¿no? Esta elimina completamente la tabla y el truncate nada más los registros. Y tenemos, por acá les puse esta imagen para que ustedes puedan identificar los diferentes lenguajes, ¿no? En este caso, los más importantes, pues y los que más utilizamos son estos dos. El que les acabo de explicar es el DDL, el lenguaje de definición de datos, y el otro, que vamos a ver más adelantito, es el DML, que es el lenguaje de manipulación. Eso quiere decir que uno crea la estructura y el otro manipula la información o los datos. Muy bien. Bueno, con esto acabamos esta presentación que les hice y para poder practicar un poquito y tener una idea y no solamente sea la parte teórica, aunque es muy extenso. Bueno, aquí les voy pues vamos a inicializar, ¿no? Hay dos, por ahí les subí el tutorial de los dos programas que pueden utilizar ustedes. Hay más, pero yo les puse estos dos, que son los que más domino, que más utilizo, que es lo que es Xampp, ¿no? El servidor local Xampp, y lo que es Workbench. En este caso, vamos a ver la interfaz de Workbench. Aquí voy a abrir mi programa. Ya una vez que lo instalé, me sale, esta es la pantalla de trabajo o sí, la pantalla de trabajo. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, pues ya le doy clic acá, por ahí en el tutorial, porque les añadí otro tutorial en la plataforma, porque en el primero solo instalaba el Workbench, ya en este, pues viene completo, ¿no? Si lo pudieran observar, estaría excelente. Acá me va a pedir un usuario. Ese usuario, en los pasos que les dejé ahí en el tutorial, van a ver en qué momento me va a pedir ese password que le puedo poner el que yo quiera. Ya que le pongo, pues me va a permitir en este caso poder observar
las consultas que yo vaya creando o las instrucciones y aquí me va a ir mostrando en la parte de la navegación pues las bases de datos que vaya yo creando, ¿verdad? Tengo administración y esquemas. Me voy a ir a esta parte de esquemas para que yo pueda ver las bases de datos que voy creando, ¿ok? Bueno, y para ello voy a hacer algo muy rápido. Por ahí, en otros tutoriales voy a tratarles de hacer un poquito tal vez más específico, ¿no? También en la siguiente clase vamos a ver ahora sí ya más código para que ustedes puedan ir haciendo sus actividades. Y en este caso vamos a ver que dentro de las primeras instrucciones que estamos utilizando, ¿verdad? El lenguaje de definición de datos es create. Create database, database, ajá, y le voy a asignar un nombre, como ya bien dijimos. Yo pues lo manejo con guión bajo y le voy a poner bd guión bajo tienda, ¿ok? Bueno, ahí está la instrucción. Y para ejecutar esta instrucción, pues le doy clic acá, ejecutar. Y aquí me dice que la creación de la base de datos fue exitosa, una fila afectada. ¿Y dónde la puedo ver? Ah, la puedo ver aquí en esquema, nada más actualizo acá y ya me aparece mi base de datos, ¿verdad? Ya tengo una base, ¿no? Bueno, la siguiente instrucción que voy a poner acá es mi instrucción use. Use, como les explicaba, sirve para cargar esa base de datos. Porque como yo puedo tener varias o no puedo tener ninguna, pues use me va a servir para que yo le indique al motor de base de datos, en este caso MySQL, sobre qué base de datos voy a trabajar. Entonces le estoy poniendo, utiliza, ¿qué cosa va a utilizar? Ah, va a utilizar la bd-tienda, ¿ok? Punto y coma. ¿Y por qué le puse así? Porque así le puse a mi base de datos que acabo de crear. La ejecuto y bd-use, aquí me mandó un error, a ver. Tienda, o ya está cargada, entonces ya está cargada. Use tienda, a ver, vamos a ver. Use, vamos a ver otra vez. Use, ajá, guión bajo, tienda, punto y coma. A ver, ahí está, ¿no? Tienda. ¿Qué saber qué puse? Bueno, estoy tratando de hacer rápido. Por ahí tal vez se me fue alguna letrita, ¿no? Pero ahí está. Use y el nombre. BD-tienda. Muy bien. Bueno. Y ahí si se dan cuenta, en esta partecita ya se sombreó. Quiere decir que ya estoy dentro de esa base de datos para poder manipularla o realizar la creación de lo que yo necesite, ¿ok? Bueno, después de esto, pues voy a crear una tabla, ¿verdad? ¿De dónde me voy a guiar? Miren, me voy a guiar de esta basecita, este diagrama que tengo acá, que encontré, y pues voy a empezar con mi tabla clientes para que ustedes puedan ir probando, ¿no? Em, ¿cómo hago esto? Le pongo create table y ¿cómo se va a llamar mi tabla? Se va a llamar clientes, ¿verdad? A ver, clientes. Muy bien, ahí está. Create table, clientes. Y dentro de ella voy a poner mis campos. Mis campos. Dice que mi primer campo se llama ID-cliente. ID-cliente. Muy bien. ¿De qué tipo va a ser? Va a ser de tipo entero. Tenemos varios tipos de datos. Por ahí, no sé si ya lo vieron, me imagino que ya lo debieron de haber visto, pero por si no, es entero, es varchar, es date, es doble. Y bueno, tenemos muchos, ¿verdad? Pero dentro de los más comunes son esos. Int, varchar, doble, date, eh, text, entre otros, ¿verdad? Que vamos a tratar de ir dándoles un poquito más de información para que vayan aprendiendo cada vez más, ¿no? Y aquí le voy a poner, si se dan cuenta, me dice, bueno, no me dice, pero es una llave primaria, porque pues el ID, por lo general, son los identificadores y por eso son llaves primarias. Entonces le voy a poner aquí primary espacio key, ¿ok?
Y también le voy a decir que va a ser auto increments. Muy bien, para que se incremente solito. Bueno, ¿qué otra cosa tengo? Tengo un campo que se va a llamar nombre, que va a ser de tipo varchar. ¿De cuántos caracteres? Le voy a poner, ahí ya depende de ustedes, ¿verdad? Porque, pues yo le pongo de 100, ¿verdad? Porque un nombre, pues va nombre completo, con apellido es más, hasta le voy a poner nombre guión bajo completo. Completo, ahí está, nombre guión bajo completo, varchar de 100, coma, dirección. Aquí no le voy a poner acentos, tampoco está permitido poner acentos en los encabezados, ¿no? En este caso, en el nombre de los campos. Dirección, varchar de igual, pues ay, yo creo que de 150 caracteres, porque se tiene que contar por caracteres, coma. En dirección, ¿qué otro campo hay? Vamos a ver, nombre, dirección y teléfono. Teléfono, tampoco le voy a poner acento, va directo, varchar de este teléfono. Ah, pues aquí ya vieron, como les comentaba yo, yo no pongo entero, mejor le pongo varchar para que pueda poner esos guiones. Y pues aquí le voy a poner, creo que eran 15 15 caracteres que por lo regular si los contamos nos dan ahí. Bueno, voy a ejecutar la consulta y me dice que la tabla aquí está, miren, con palomita, me dice que ya fue creada. Actualizo aquí y ya me creó la tabla. Aquí le doy clic y ya me presenta aquí lo que son los campos o las columnas, que es ID cliente, nombre completo, dirección, teléfono. Muy bien, entonces... Bueno, ya utilizamos por ahí nuevamente otra instrucción que es create table. No vamos, bueno, más adelantito vamos a, ya no nos queda mucho tiempo, pero otra de las cosas que puedo hacer acá es insertar registros, ¿sale? Aunque esto es parte de la siguiente clase, pero para que ustedes puedan observar, pues, los registros o la información que se pone. Entonces, la instrucción es insert into, inserta dentro de quién, dentro de la tabla clientes, clientes. Insert into clientes. Muy bien. Y acá voy a poner, hay diferentes formas de hacerlo, pero como ahorita estamos recordando clientes o aprendiendo cualquiera de las dos, es inserta dentro de clientes. ¿Y cómo lo va a insertar? Ah, bueno, primero vas a poner ID cliente, luego vas a poner nombre completo, completo, creo que sí es nombre completo, ¿verdad? Nombre, ajá, nombre completo, coma, dirección y teléfono, ¿ok? En ese orden lo va a poner, le estoy especificando cuál es el orden de los campos y ahora le voy a poner valúes. Valúes y quiere decir que cuáles son los valores que voy a poner. Ah, bueno, en ID de cliente lo va a poner automático. Ahorita le voy a poner un uno, aunque eso lo pone automático, pero bueno, le pongo un uno ahorita. Nombre, le voy a poner Juan Carlos Cancino Trujillo. Ok, va separado por comas. Luego dice la dirección. Voy a poner aquí Avenida Sinacantán. Aquí sí ya puede llevar acentos. Sinacantán 21, Colonia Erasto Urbina. No, bueno, solo así. Y el último, que es el teléfono, lleva comillas porque es varchar 967-126-54-46. Y al final un punto y coma, ¿ok? Voy a correr un poquito más esto para que se pueda visualizar mejor. Y bueno, ejecuto mi instrucción y aquí me dice que estuvo correcto. Para que yo pueda observarla, pues voy a realizar un select asterisco from, ¿y qué tabla es la que quiero? Clientes, ¿ok? Esto igual va a ser parte de otra sesión, nada más lo estamos haciendo para que puedan observar un poquito acá, ¿no? Una vez que lo ejecuto, pues aquí me muestra el ID de cliente, ¿cuál fue? Un nombre completo, pues ahí está mi nombre, dirección, sin problema me puso el acento, y el teléfono, pues 967-126-54-46, ¿no? Entonces ahí está, ya me permitió
prácticamente estoy creando una base de datos. Puedo así seguirme con cada uno de estos campos que tengo acá. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver en este caso ya la última instrucción para dejarlos que practiquen un poquito en su día sábado y no quitarles mucho tiempo. Vamos a ver la eliminación. Y la eliminación dijimos que, bueno, puedo utilizar un truncate. ¿Y qué me va a ahorrar? ¿Qué tabla? La de clientes. Truncate clientes, ¿no? Y pues ya no me dice aquí que lo ejecutó. A ver, vamos a ver si sí lo ejecutó. Select asterisco from clientes. Ejecuto la instrucción y pues ya no tengo nada. ¿Ya vieron? Entonces, efectivamente el truncate sí sirve para eliminar la información. Y si yo quiero eliminar toda la base de datos, nada más que tener cuidado con eso. Drop database, base y le pongo el nombre de la base de datos que quiero eliminar. Punto y coma. Drop database bd guión bajo tienda. Le doy y miren, ya me eliminó mi base de datos. Nada más que aquí, como decían, ahí es irreversible, ¿no? Entonces, claro, ahorita no fui guardando las instrucciones porque pues, solo es un pequeño ejemplo para que ustedes vayan practicando, ¿no? Pero, pues de esta manera ustedes pueden ir practicando poco a poquito para ir haciendo sus actividades. De todos modos, en la siguiente clase, pues vamos a ver y pedirles de favor que también se conecten sus demás compañeritos y compañeritas para que puedan y podamos practicar un poquito más y pueda yo saber hasta dónde es que tenemos que retroceder o podemos avanzar para que no se aburran, ¿ok? Bueno. Te agradezco mucho, Dani, que te hayas conectado, que pues gracias a que te conectaste, gracias a toda esta parte del interés que le estás poniendo y el ímpetu, fue que pude explicar pues esta partecita de pues esta clase, ¿verdad? Te lo agradezco mucho, Dani. Nos estamos viendo en la siguiente clase. De todos modos saben que mi número está para lo que necesiten. Ya no por cuestiones de instrucciones de la universidad, ya no se tiene un grupo, ¿no? Pero todo lo podemos ver mediante la plataforma. Y lo bueno es que ya les había ayudado alguna otra materia, entonces también tienen mi número. Y si no viene también ahí en la cápsula, les pido de favor que practiquen mucho, estén ahí, si pueden, conéctense cuando vean la cápsula para que no se les complique mucho, ¿sale? Bueno, Dani, cuídate mucho, nos estamos viendo. Lindo sábado. Sí, sí, bueno, nos vemos en la Bueno, siguiente cuídate mucho, oportunidad. adiós, Dani. Adiós, buenas tardes.